Cuando te miras en el espejo, ¿te gusta lo que ves? ¿O hay cosas sobre ti que te gustaría cambiar? ¿Alguna vez has visto esos anuncios con una imagen de antes y después que muestra algún tipo de transformación increíble y piensas, ojalá pudiera ser yo? ¿Estás tratando de perder peso? ¿Obtener un cuerpo de playa, un paquete de 6? ¿Estás tratando de continuar tu educación? ¿Tratando de dejar algunos de tus malos hábitos? Quizás dejar de fumar o ser más proactivo en tu vida con menos procrastinación. Creo que todos en esta sala probablemente vean algo sobre sí mismos que no necesariamente les gusta y que preferirían cambiar. Cuando un cristiano se mira en el espejo, ¿qué ve él o ella? Cuando muchas personas que no son cristianas miran a los cristianos, desafortunadamente a menudo los ven como personas arrogantes que son más santas que tú y que piensan que lo tienen todo junto y son mejores que los demás. Y tal vez algunos cristianos tienen esa actitud pecaminosa. Pero creo que cuando la mayoría de los cristianos se miran al espejo, también ven cosas que quieren cambiar. Sin embargo, además de cosas como el peso, la apariencia y la educación, ven la necesidad de cambios mucho más profundos. El domingo pasado, el pastor Caleb nos recordó que a través del poder del bautismo, nuestra vida y la vida de Jesús se han conectado estrechamente. A través del bautismo participamos en su muerte, sepultura y resurrección. La muerte que Jesús murió en nuestro lugar y por nuestros pecados, para que fueran completamente perdonados para siempre. La parte pecadora de nosotros fue crucificada y enterrada con Él también. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también, por el poder del Espíritu Santo, hemos resucitado de la muerte del pecado a un nuevo tipo de vida. Ahora tenemos el poder y el deseo de rechazar el pecado y vivir de acuerdo con su voluntad. En Romanos 6:11, Pablo nos exhortó, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sounds great, doesn't it? Yet I know for myself that, sadly, I would have to admit that all too often in my life, sin still seems very much alive. How about you, friends? If we're going to be honest with each other here, the truth is that we all still do things every day that go against God's will, don't we? We look in the mirror of God's law and we still see sin and imperfection. We still see people who don't always live the way God wants us to live. Is this abnormal? Does this mean that we are inferior Christians or really not Christians at all? Are we just a bunch of hypocrites? And if this is the case, do we have to make some major improvements in our lives before we can approach God or come to church? It should be comforting for us to know that we are not the first Christians to struggle with sin in our lives, not by a long shot. In Romans, we meet someone who experienced this very same struggle, a struggle he in fact endured right up until the day the Lord called him home to heaven. The Apostle Paul wrote in Romans chapter 7, "We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out." It's amazing to hear someone admit this, isn't it? It's even more amazing when you realize that this is the Apostle Paul admitting it. I mean, just think. Even Paul, an apostle of Jesus who wrote 13 books of the Bible and is considered the greatest Christian missionary of all time, struggled with sin in his life right up until the day he died. There are many people in our world today who would tell you, if you're following your heart, how can your decisions be wrong? You don't need to feel guilty about your choices as long as you follow your heart. Paul didn't think like that.
He looked at the law, which is spiritual, comes from God, and speaks with authority to the deepest parts of the human heart, and concluded, I am unspiritual. He heard the law of God demand from him holy attitudes, thoughts, and desires, and said, I'm sold as a slave to sin. He realized that there was a part of him that could never improve or be reformed. He calls it his sinful nature. But in spite of that bad news, there was good news too. El hecho de que Pablo sintiera una guerra dentro de él, un conflicto que se desataba, significaba que había otra parte de él que odiaba el pecado y solo quería agradar a Dios y obedecerle. De hecho, esa parte era el Pablo real, el nuevo Pablo, la parte de Pablo que estaba realmente en control. Por supuesto, tristemente la vieja naturaleza pecaminosa en Pablo era un competidor feroz y no lo dejaba en paz. A menudo perdió sus batallas con el pecado que vivía dentro de él. Era un patrón que presenciaba todos los días y quería desesperadamente que se detuviera. Él dijo, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Un amigo mío me contó una vez sobre una amiga que había sido su compañera de clase en la escuela. Ella creció como una cristiana, pero recientemente había dejado que algunos pecados tomaran el control de su vida y se alejaba de Dios. Mi amigo le habló al respecto y su excusa fue, Pablo también luchó contra el pecado, así que si yo lo hago realmente no importa. Puedo vivir en pecado y no sentirme culpable. Qué triste, porque ella totalmente entendió mal lo que Pablo está diciendo aquí. A pesar de que Pablo luchó con el pecado en su vida, tenía la actitud correcta al respecto, la actitud que todo cristiano necesita. Lo resumió bien en un versículo que escuchamos la semana pasada, Romanos 6:2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ahora, si compras un libro de superación personal en Amazon, el supuesto experto que lo escribió te muestra cómo él ha superado con éxito sus debilidades y se ha mejorado a sí mismo. Probablemente te dará instrucciones paso a paso sobre cómo convertirte en la nueva persona que quieres ser. Pero eso no es cristianismo y no es lo que Pablo está haciendo aquí. No se presenta como un gurú de superación personal. No nos da instrucciones paso a paso para decirnos cómo podemos deshacernos del pecado en nuestras vidas. Ni siquiera nos dice que esforzarse más por obedecer la ley de Dios es la manera de mejorarnos. De hecho, nos ha dicho en los capítulos anteriores que la ley de Dios no puede hacernos mejores personas. No tiene el poder para hacerlo, porque nuestra naturaleza pecaminosa es incapaz de cumplir con sus demandas. Lo mejor que la ley puede hacer por nosotros es mostrarnos cuán miserablemente pecadores somos, para que finalmente podamos ser llevados a exclamar con Pablo, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? That's pretty much what we said too at the beginning of this church service, isn't it? We confessed to God that we are not worthy of his love. We said to him, God, we need you to rescue us from ourselves, from our sin and from its punishment, because we can't do it, not just sometimes, but all the time. And that's why we want all of you to know that Divine Savior Church is not a museum for perfect people who pretend that everything is okay, but rather a hospital for sinners who know they are sick. No hospital would demand that you heal yourself before you walk into its doors. So we come here as we are, and we invite you to come as you are, not having to pretend that your life is perfect. Even if your social media posts make it look like you are living the dream, you know that you have problems also. Like us, you can come here and be honest about your problems, the biggest of which is sin.
Without someone to rescue us from our sin, we would be cut off from God now and forever in hell. But our rescue has taken place. The reason why Paul went around the Roman Empire preaching about Jesus, even though he was severely persecuted for it, was because he was convinced of this great truth. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Every time Paul fell short of what God demanded of him, he could always look to the one who rescued him for perfect, complete, and unconditional forgiveness. And that person was Jesus. The same is true for you and me. So listen to these words and know that they are true for all people who trust that Jesus has rescued them. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Okay. ¿Escuchas esas increíbles palabras? Son para ti. Lo que esto significa es que todas las personas en esta sala pueden decir con convicción, otra persona guardó la ley de Dios en mi lugar. Ahora Dios me considera una persona que guarda la ley en lugar de un infractor de la ley. Otra persona cumplió mi condena en el infierno. Ahora puedo pasar la eternidad al lado de Dios en el cielo. Esa otra persona es Jesús, mi Salvador, que vivió por mí, murió por mí y resucitó de entre los muertos. Todos podemos decir esto, porque Dios dice que es verdad. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto prácticamente? Significa que cuando te miras en el espejo, es posible que veas todo tipo de cosas, tal vez un poco de calvicie, tal vez algunas arrugas, algo de acné, algunos kilos adicionales u otras cosas que quizás no te entusiasmen. Pero también deberías ver en ese espejo a una persona que es hermosa y completamente amada, rescatada, perdonada y aceptada por Dios por lo que Jesús ha hecho. Deberías ver a una persona que no tiene que ganarse el amor de Dios, porque el amor de Dios no es ganado ni merecido. Es por eso que se llama gracia. Y es por eso que la gracia gana, incluso cuando fallamos una vez más en nuestra lucha diaria contra el pecado. Podríamos vernos lejos de ser perfectos, pero la gracia significa que Dios nos ve perfectamente perdonados y santos a sus ojos. ¿Alguna vez te sientes frustrado porque cierto pecado sigue apareciendo en tu vida? Yo también, y soy pastor. ¿Alguna vez quieres dejar de chismear, mentir, codiciar, engañar, guardar rencor o ser egoísta o arrogante? Pero parece que no hay esperanza. El mismo Pablo, el gran apóstol, lamentó el hecho de que todavía había pecados como ese en su vida y que su poder era tan fuerte que parecían esclavizarlo. Pero también sabía el secreto para ganar la batalla contra el pecado. Él dijo, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, con la mente, yo mismo soy esclavo de la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa es esclavo a la ley del pecado. Su vieja naturaleza pecaminosa era un esclavo del pecado y siempre lo sería. Pero ahora había una nueva persona dentro de él, alguien que era esclavo de Dios. ¿Te imaginas querer ser esclavo? Probablemente no. Eso suena extraño para nuestros oídos al principio, ¿no? Entonces, ¿de qué clase de esclavo está hablando Pablo? Un esclavo dispuesto y voluntario. Alguien que quiere servir a Dios con todo su corazón, alma y mente. ¿Por qué? Porque era Pablo un esclavo voluntario de Dios ahora. Porque Dios lo había rescatado de una eternidad en el infierno y le prometió una eternidad en el cielo como un regalo completamente gratis.
porque Dios había perdonado todos sus pecados y Él había dado una nueva identidad como hijo adoptado de Dios, libre de culpa y vergüenza. El amor de Dios es tan asombroso, incondicional, universal y libertador que puede producir una vida de obediencia voluntaria en los seres humanos como nosotros. The solution for our daily struggle with sin is not to totally cut ourselves off from the world we live in. That would be impossible. And even if we did that, we would still have a sinful nature inside of us that could lead us into sin. The solution for this struggle is to be filled with the power that comes from the gospel, the good news about Jesus. Yes, avoiding things that can tempt us is needed, especially the sins that we may have a particular weakness for, but being filled with the joy of the gospel is the key. The stronger our faith is in God's gracious promise of forgiveness and eternal life, the stronger will be our desire to resist temptation in our daily lives. At Divine Savior Church, we proclaim this good news of God's grace every day, not just on Sundays. Your children hear in their classrooms that they can live with more joy than guilt because of Jesus, that they can serve Him out of love because He loved them first. That's a joy we want everyone to have, because tomorrow we will all have to look in the mirror again, won't we? When you look in that mirror with faith in Jesus, you will see an imperfect person who is perfectly loved and forgiven by God without any conditions or strings attached. You will also see a new person who wants to please God with their life. And when that happens, grace wins. Amen.